que tenía que ver con el paso de mensajes, que era otra manera para poder comunicar procesos. Y terminamos revisando otro ejemplo que tenía que ver con un sistema de, pues, de traducción, ¿no? Que se planteaba ahí. Y bueno, continuando con esa parte, pues vamos a revisar algunos otros métodos o mecanismos de sincronización que pues, pudiésemos utilizar. En este caso, pues, en este cuarto capítulo, pues, vamos a comentar acerca de otros mecanismos de sincronización, principalmente de un mayor nivel de abstracción que los dos que mencionamos anteriormente, que eran los semáforos y el paso de mensajes, que se pueden utilizar, como se menciona, en el ámbito de la programación concurrente. Algunos de estos mecanismos pues van a mantener la misma esencia que los que ya estudiamos con anterioridad, como por ejemplo los semáforos, pero van a añadir una cierta funcionalidad que le va a permitir, o bueno, que permite que el desarrollador se abstraiga de determinados aspectos problemáticos o ciertos inconvenientes que podíamos tener, ¿no? En concreto, pues en este capítulo se estudian soluciones vinculadas al uso de lenguajes de programación que proporcionan un soporte nativo de concurrencia. Bueno, en este caso específicamente en el libro, pues trabajan o manejan este lenguaje que es el ADA. Y el concepto de monitor es uno de los mecanismos que vamos a comentar como ejemplo representativo de esquema de sincronización de más alto nivel. Por una parte, el lector podrá asimilar cómo, en este caso, el ADA 95, pues proporciona ciertas herramientas y elementos específicos que consideran la ejecución concurrente y la sincronización como aspectos fundamentales, como es el caso de las tareas o los objetos protegidos en este caso. Los ejemplos planteados, como es el caso del problema de los filósofos comensales que comentamos en las secciones anteriores, pues permitirá apreciar las diferencias con respecto al uso de semáforos de POSIX en este caso. Por otra parte, pues este concepto de monitor nos va a permitir comprender la importancia de soluciones de más alto nivel que solventan algunas de las limitaciones que tienen mecanismos como es el uso de los semáforos y el paso de mensajes. Y en este contexto, pues estudiaré el problema de buffer limitado también y cómo el uso de monitores pues nos permitirá plantear una solución un poco más estructurada y natural. Recordar que ese problema, pues cuando revisamos la parte de semáforos, pues planteamos una solución y también con el paso de mensajes se planteaba una solución, ¿no? Una vez que hayamos revisado ese concepto de monitor, pues vamos a retomar el problema y también vamos a comentar de manera general pues cómo podríamos resolverlo utilizando en este caso un monitor y quizá, no lo sé, a alguien le parezca un poco mejor ese tipo de solución que las que hemos mencionado anteriormente. Bueno, como la parte motivacional, pues los mecanismos de sincronización basados en el uso de semáforos y las colas de mensajes que analizamos en los capítulos 2 y 3 respectivamente, pues presentaban ciertas limitaciones, que es lo que motivó a la creación de estos mecanismos de sincronización, pues que pudieran solventar esas limitaciones o en su defecto que las mitigaran o resolvieran por completo, vamos a decirlo así. De hecho, hoy en día existen lenguajes de programación con un fuerte soporte nativo de concurrencia y también con la parte de sincronización. En su mayor parte, pues estas limitaciones que nosotros estamos comentando están vinculadas a la propia naturaleza de bajo nivel de abstracción. En este caso, que está asociada a dichos mecanismos. A continuación se discutirá la problemática particular asociada al uso de semáforos y a la cola de mensajes como herramientas para la sincronización. Bueno, en el caso de los semáforos, pues las principales limitaciones que nosotros mencionamos y que si no nos acordamos, pues vamos a recordar,
serían las dos siguientes. La primera es que pues son muy propensos a errores de programación. En ese caso, como ejemplo, vamos a considerar la situación en la que el desarrollador olvide liberar un semáforo binario mediante la primitiva signal. Es decir, vamos a suponer que yo hago mi codificación, ¿verdad? Y omito la parte de ponerle un signal al semáforo. Entonces, aparentemente uno diría, pues, bueno, no tiene mayor repercusión. Bueno, la realidad es que sí. Como se menciona, es un semáforo binario que a lo mejor pues, está, como los ejemplos que mencionamos, está permitiéndole a los procesos oídos acceder a la región crítica. Si yo no libero ese recurso compartido, pues lo más seguro es que pudiera generar un estado un poco más complicado. No sé si me pueda conllevar directamente un estado de interbloqueo, no lo sé, habrá que ver, pero si no libero ese recurso compartido, pues lo más seguro es que todos los procesos se van a quedar esperando a que se libere el recurso y pues ningún proceso va a poder seguir ejecutándose. ¿Por qué? Porque no ha recibido la notificación de que el recurso ya está liberado, ¿no? Simplemente por omitir esa pequeña línea de comando, pues se van a bloquear y puede ocasionar algún suceso grave, vamos a decirlo así. A eso es a lo que se refiere a que son por esos errores. Bueno, somos humanos, somos personas y bueno, en algún momento, pues por así decirlo, si no revisamos el código, nosotros creemos que pusimos la instrucción y a lo mejor realmente se nos pasó y entonces pues es por eso que no funciona correctamente o que se bloquee, ¿no? Y la segunda limitación es que, pues bueno, los semáforos en general proporcionan una baja flexibilidad, esto debido a su naturaleza de bajo nivel. Hay que recordar que los semáforos se manejan únicamente mediante las primitivas wait y signal respectivamente, ¿no? Además, en determinados contextos, los semáforos pueden presentar el problema de la espera activa en función de la implementación subyacente en primitivas como wait. Asimismo, pues su uso suele estar asociado principalmente a la manipulación de elementos desde un punto de vista global, presentando una problemática similar a la del uso de variables globales en un programa. Bueno, esas serían pues las principales limitantes, vamos a decirlo así, de los semáforos. Bueno, ahí no se anexa, pero recuerdo que también cuando revisamos la parte que correspondía a los semáforos, teníamos la displicencia de que, bueno, yo sé que el wait decrementa el semáforo y que cuando tuviera un valor negativo o cero, pues se tendría que bloquear. Sin embargo, bajo nivel o
como los semáforos y las colas de mensajes, pues como se comentaba, han servido como punto de partida y han motivado la aparición de soluciones de más alto nivel que desde el punto de vista del programador se pueden agrupar en dos grandes categorías. En primer lugar, hablaremos de lenguajes de programación que realmente tengan soporte nativo de concurrencia, como por ejemplo el que se mencionaba aquí al inicio del capítulo, ADA, o en su defecto Módula, que pues son lenguajes que proporcionan soporte, que tienen instrucciones para trabajar con estos aspectos de concurrencia. No deben ser los únicos, debe haber más en este tipo de casos. Bueno, podríamos mencionar ahí a C en los aspectos de los hilos y algunas otras cuestiones, por ejemplo, con semáforos sí, también con las colas de mensajes. Ya hemos visto algunas primitivas que pudiéramos manejar. En Java, pues también podemos manejar hilos. Y bueno, ahí básicamente pues se trabaja directamente con los monitores. Simplemente al poner la palabra reservada synchronized, con eso es más que suficiente para, se trabaja de manera general con el concepto de monitor en esa parte. Python me parece que también tiene algunas herramientas para manejar hilos, y en su defecto, bueno, no he entrado mucho en detalle en esa parte, pero cosa más. Supongo yo que también debe tener primitivas para ese tipo de cuestiones, ¿no? No sé, algún otro lenguaje más moderno, habría que indagar, pero bueno, bueno, hay ciertos lenguajes que pues sí me permiten trabajar de manera nativa con ese tipo de cosas. Y la otra son las bibliotecas. Por lo general estas bibliotecas son externas, que proporcionan soluciones típicamente de más alto nivel que las que ya hemos estudiado al problema de la concurrencia, como por ejemplo, bueno, aquí muestran la biblioteca de hilos de 0C, ICE, que se discutirá en la siguiente sección. Tenemos aquí una pequeña pues, nota informativa, y aunque los semáforos y las colas de mensajes pueden presentar ciertas limitaciones como las que mencionábamos, que justifiquen el uso de mecanismos de un mayor nivel de abstracción, las primeras o los primeros, tanto los semáforos como las colas de mensajes, pues pueden ser más adecuados que estos últimos dependiendo del problema que nosotros queramos solucionar. También hay que tener en cuenta, como se comenta, las ventajas y las desventajas de cada herramienta antes de poder utilizarlas, ¿no? Que tengan estas limitaciones, pues no significa que no sean una buena opción. Ya hemos comentado algunos ejemplos en los que pues, parece que son buena solución para ese tipo de cosas, pero no significa que siempre van a ser tan seguras, confiables para todos los problemas. Es decir, a lo mejor en algunos casos sí necesite utilizar algún otro mecanismo de mayor nivel de abstracción, y en algunos casos a lo mejor con los sencillos, los semáforos y los pasos de mensajes sea más que suficiente, ¿no? Habría que entrar un poco más en detalle, como se comenta. Hay que tener en cuenta sus ventajas, sus desventajas, y también qué tan accesible y factible es de implementar, ¿no? Entonces, esos aspectos también se tienen que tener en cuenta, y bueno, en algún momento podría suscitarse, como se menciona, que los primeros sean una mejor opción que los segundos, y viceversa, ¿no? Que los de más alto nivel sean una mejor solución que los de menor nivel en este caso. En el caso de los lenguajes de programación con un soporte nativo de concurrencia, bueno, comentaba el autor que ADA es uno de los casos más relevantes en el ámbito comercial, ya que originalmente fue diseñado para construir sistemas de tiempo real críticos, prestando especial importancia a esta parte o a una característica primordial que es la fiabilidad. En este contexto, pues ADA proporciona elementos específicos que, pues según el autor menciona, facilitan la implementación de soluciones con necesidades de concurrencia, sincronización y tiempo real. En el caso de las bibliotecas externas, uno de sus principales objetivos de diseño pues consiste en solventar las limitaciones previamente introducidas.
Para ello, pues es posible incorporar nuevos mecanismos de sincronización de más alto nivel, como por ejemplo los monitores o incluso añadir más capas de software que permitan que el desarrollador se abstraiga de aspectos específicos de los mecanismos de más bajo nivel, como por ejemplo los semáforos en este caso. Bueno, específicamente hablando del aspecto de concurrencia en este lenguaje de ADA que comenta el autor, pues en realidad es ADA 95. Bueno, ADA es un lenguaje de programación orientado a objetos, es fuertemente tipado, también considerado como un lenguaje multipropósito y con un gran soporte para la programación concurrente. Como se comentaba, pues el lenguaje ADA fue diseñado e implementado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Su nombre se debe a este personaje, Ada Lovelace, considerada como la primera programadora en la historia de la informática. Y uno de los principales pilares de ADA reside en una filosofía basada en la reducción de errores por parte de los programadores, tanto como sea posible. Dicha filosofía pues se traslada directamente a las construcciones del propio lenguaje, y esta filosofía tiene como objetivo principal la creación de programas altamente legibles que conduzcan a una maximización de su mantenibilidad. ADA se utiliza particularmente en aplicaciones vinculadas con la parte de seguridad y la fiabilidad, como por ejemplos las que se enumeran a continuación. Aplicaciones de defensa, obviamente pues quiero suponer yo que en su momento pues fue el principal motivo por el que se desarrolló, puesto que, como se comentaba en la parte de antecedentes, pues fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y yo quiero suponer que pues el propósito primordial era precisamente, como se menciona, pues desarrollar aplicaciones de defensa. Como ejemplo, creo que dice que es el DoD de Estados Unidos. También se ha utilizado para aplicaciones de aeronáutica. Ejemplo, empresas como el Boeing o el Airbus pues utilizan el lenguaje. Aplicación de gestión del tráfico aéreo. Ejemplo, empresas como Indra. Y para aplicaciones vinculadas a la industria aeroespacial. Ejemplo, la NASA. Resulta importante resaltar que en esta sección se realizará una discusión de los elementos de soporte para la concurrencia y la sincronización ofrecidos por ADA 95, así como las estructuras propias del lenguaje para las necesidades de tiempo real. Sin embargo, no se llevará a cabo un recorrido por los elementos básicos de este lenguaje de programación. En otras palabras, en esta sección solamente se considerarán especialmente los elementos básicos ofrecidos por ADA 95, exclusivamente pues para la parte de la programación concurrente y los sistemas de tiempo real. Para ello, la perspectiva abordada pues girará en torno a dos conceptos fundamentales. En primer lugar, el uso de esquemas de programación concurrente de alto nivel, como por ejemplo los objetos protegidos estudiados en la sección 4.2.2. Y en segundo, el uso práctico de un lenguaje de programación orientado al diseño y desarrollo de sistemas concurrentes. Antes de pasar a discutir un elemento esencial de ADA 95, como es el concepto de la tarea, el siguiente listado de código nos muestra una posible implementación del clásico programa Hola Mundo, que pues tradicionalmente es el ejemplo que comúnmente utilizamos cada vez que pues iniciamos cualquier lenguaje de programación. El ejemplo más sencillo es el de Hola Mundo, ¿verdad? En este caso, como se menciona, no se va a meter en detalles profundos, así como tipos de variables y ese tipo de cuestiones, porque pues sería bastante extenso. Solamente se va a hacer énfasis en la parte de la concurrencia, que es la parte que nos interesa. Sin embargo, bueno, si a ustedes les interesara abordar más acerca del tema, pues podrían indagar un poco más, ¿no? Aquí pues vamos a ver exactamente pues lo esencial que se utilizaría para en ese lenguaje de ADA pues hacer este programa del Hola Mundo tradicional que nosotros conocemos. Y simplemente pues para familiarizarnos con esa parte.
De hecho, como se darán cuenta, pues no es muy extenso el código, está resumido en 6 líneas, para ser exactos. En este caso, pues también tenemos que recurrir a librerías, solamente que aquí las librerías no exactamente no sé cómo funcionan bien, pero aquí con estas palabras que están en negritas, el with y el use, pues el text guión yo quiero suponer que es de entrada y salida, y que es como una librería precisamente para pues, ¿cómo se llama? Poder interactuar con la pantalla y mostrar mensajes. Lo que sí es muy específico de este lenguaje de ADA es que todo se maneja con procedimientos. Por eso se dice aquí esta palabra del procedure. Se le tiene que asignar un nombre, en este caso pues se llama Hola Mundo. Luego tiene esta palabra que también es exclusiva del lenguaje, que es el is, y pues todo lo que quieran colocar tiene aquí entre una etiqueta begin y una etiqueta end. De hecho el end pues termina, el end es para el procedure también, y así como se llama el procedure, tiene que ir en la etiqueta end, Hola Mundo. Y aquí este put line es como el printf, vamos a decirlo así de C, es para el primer en pantalla, y aquí pues vamos a colocar el mensaje de Hola Mundo. Este código pues pequeño, porque debo decirlo que es así, pues tendríamos, si tuviéramos una terminal de Linux, vamos a decirlo así, pues abro mi terminal, abro un editor, capturo lo que está aquí, lo tengo que guardar, solamente que no sé con qué extensión se tiene que guardar, que no recuerdo ahorita cuál es la extensión, y luego compilarlo, pero con la extensión ADB, esa es la extensión de los programas que están hechos en ADA, me parece. Pues abriría mi editor, copiaría esto, y para poder compilar y ejecutar los ejemplos implementados en ADA 95, pues dice que se tendría que hacer uso de una herramienta que es el GNATMate, la cual pues ustedes podrían instalar en un sistema GNU Linux mediante este comando, es decir, en una terminal, pues tendríamos que poner la palabra sudo, que es para superusuario, si mal no recuerdo. Todo lo demás que está ahí de apt-get install es para instalar, y pues el nombre de la herramienta, que sería el GNAT. GNAT, como se menciona aquí, es un compilador basado en la infraestructura de GCC y utilizado para compilar programas escritos en ADA particularmente. Y entonces, bueno, vamos a suponer que ya lo instalamos, ya compilamos, bueno, ya capturamos el código, y una vez que tenemos instalado GNAT, pues ya la compilación y la ejecución de programas escritos en ADA, pues es algo trivial. Por ejemplo, en el caso del ejemplo Hola Mundo, pues sería necesario ejecutar la siguiente instrucción. Tenemos que utilizar gnatmake y el nombre del archivo que se guarda con la extensión .adb. Si todo funcionara bien, bueno, aquí no sale la ejecución, pero si no hubiese errores y todo saldría bien, pues tendría que visualizar en la ventanita o en la consola la frase de Hola Mundo. Eso significaría que está correcto y que todo funciona correctamente, ¿no? Básicamente de esa forma se puede trabajar, ¿no? Yo en este momento no tengo aquí a la mano una máquina virtual. Si la tuviera, pues la podría abrir y lo podríamos probar, ¿no? Pero bueno, pues de esa manera es como funciona y cómo se trabajaría específicamente con ese lenguaje, ¿no? Estamos acostumbrados a utilizar el GCC para programas en C, C++. Bueno, aquí tendremos que utilizar otro compilador, que es este. No sé si haya otro compilador más actual, supongo yo que sí, pero bueno, habría que investigar e indagar al respecto, ¿no? Pero bueno, tampoco es, bueno, por el momento no es muy importante esa parte, solamente se hizo referencia porque es lo que vamos a manejar aquí, ¿no? Y entonces, bueno, se mencionaba que en este lenguaje de ADA, pues un concepto importante, y sobre lo que gira todo esto, es el concepto de tarea y sincronización básica. Bueno, en ADA 95, pues una tarea es lo que representa la unidad, bueno, representa la unidad básica de programación concurrente. Así como en C
y en Java eran hilos o 3, y esa era la unidad que nos permitía a nosotros en su momento, trabajar con esos aspectos concurrentes. Pues aquí en ADA no es un proceso, no es un hilo, es una tarea. Y la tarea es la unidad básica de programación concurrente en este caso. Desde un punto de vista conceptual, pues una tarea va a ser algo similar a un proceso. Y el siguiente listado de código, pues nos mostraría la manera de definir una tarea de manera sencilla en ADA. Aquí pues tenemos que utilizar esta palabra, el task, bueno, traducido al español debería ser tarea, y el tipo, en este caso. Luego tenemos que hacer el cuerpo de la tarea, que sería con el task body. Aquí en el cuerpo, pues es donde van a ir las declaraciones locales del cuerpo, bueno, y todo lo que nosotros pues necesitemos. En este caso, pues ahí dice que, bueno, no sé si tenga que llevar siempre esto del periodo y la duración, no lo sé, si eso sea opcional. Y también tenemos que tener un identificador de tarea. Por eso decía que la tarea pues podía asemejarse a un proceso. Ya vimos que tanto el proceso como un hilo pues tiene un identificador, entonces la tarea pues también va a tener un identificador. Ahora, no sé de qué tipo sea su identificador, quiero suponer que sea numérico. Entonces, bueno, tiene una similitud con lo de procesos seguidos que venimos manejando, ¿no? Luego, otra vez utilizamos el begin. Bueno, este current tags es similar al getPid para obtener ¿qué? El identificador de la tarea. Recordar que en C, pues el getPid era para obtener el identificador, y entonces ese current tags, pues me va a obtener el identificador de la tarea. Se hace un bucle infinito con un loop, un retraso en el periodo, y una impresión. Aquí el identificador de tarea es tal, y se coloca pues el identificador correspondiente. Se termina el ciclo y se termina este ente es para terminar el cuerpo de la tarea, ¿no? Bueno, básicamente esa es la estructura. Y pues quiero suponer yo, más adelante, creo que hay algunos otros ejemplos, pero por lo que menciona el autor, pues así como en C++ o en Java crean clases para hacer los objetos y hacer los hilos, pues aquí necesitaremos crear ¿qué? Tareas. Y en las tareas pues vamos a especificar qué es lo que vamos a hacer respectivamente, ¿no? Básicamente, no estoy diciendo que la tarea sea exactamente una clase en C++, pero sería como la analogía, o en Java pues utilizo la clase, como vimos en algunos ejemplos, pues esa clase podía heredar directamente de thread, y si necesitaba heredar de alguna otra clase, pues podíamos implementar la interfaz Runable para crear los hilos. Sin embargo, dentro de la clase teníamos que definir este método run, que era el que iba a decir qué es lo que iba a hacer cada proceso, cada hilo. Ese proceso run pues se asemejaría a esta tarea en ADA, que es lo que va a especificar qué es lo que va a hacer el hilo como tal. En este caso del ejemplo, pues simplemente creo que mandaría a imprimir su identificador y sería lo único, ¿no? Pero bueno, es para que tengamos esa panorámica en consideración. Como se puede apreciar, la tarea está compuesta por dos elementos distintos. La primera es la especificación, que es la declaración de la tarea, que en este caso está en la línea 3, que es y luego el propio cuerpo, quiero suponer, y el propio cuerpo, que es la definición de la tarea, que es todo esto que abarca en el ejemplo que vimos, de la línea 5 hasta la línea 24 en este caso. Bueno, vamos a tener que especificar o declarar la tarea y luego pues declarar el cuerpo, que significa qué es lo que va a hacer en este caso. El lanzamiento de tareas, pues según el autor, es sencillo, ya que estas se activan de manera automática cuando la ejecución llega al procedimiento procedure en el que están declaradas. Así el procedimiento espera la finalización de dichas tareas. Y en el siguiente listado de código se muestra un ejemplo. En este ejemplo que vamos a revisar,
Es importante resaltar que tarea 1 y tarea 2 se van a ejecutar concurrentemente después de la sentencia begin, que está en la línea 14, ahorita vamos a ver, del mismo modo que ocurre cuando se lanzan diversos procesos haciendo uso de las primitivas que proporciona, por ejemplo, el estándar POSIX. Aquí está cómo tendremos que activar las tareas. Ahí tendríamos que poner la inclusión de paquetes de entrada y salida e identificación de tareas, que son estas dos librerías, el ada.text-io, y se usa también luego el ada tags identification, y se usa para identificar, ¿no? Serían lo que dice aquí, la inclusión de paquetes y la identificación de tareas. Luego tengo un procedure, ahí se llama prueba tareas, y pues aquí dice que es inclusión del anterior listado de código. Aquí, pues creo que tendríamos que poner todo esto que hicimos acá, la tarea, como está aquí respectivamente, es lo que iría en esta parte, y luego, pues para mandarlos a ejecutar aquí ya no sería tarea 1 y tarea 2. Al hacer esto es como se van a ejecutar, y pues ahí ya se van a ejecutar de manera concurrente, como se mencionaba en el documento. Luego un begin, no se hace nada, pero las tareas se activan. Null y se termina el procedimiento de prueba de tareas en este caso. La representación y el lanzamiento de tareas se completa con su finalización. Así, en particular, en ADA 95, una tarea finalizará si se satisface alguna de las siguientes situaciones. La primera y la más normal, vamos a decirlo así, es que la ejecución de la tarea sea completada o se completa, ya sea de manera normal o debido a la generación de alguna excepción. Otra manera en la que puede finalizar la tarea es si la tarea ejecuta una alternativa de finalización mediante una instrucción select, como se discutirá con posterioridad, y la tercera es que la tarea fue abortada. Esos serían los tres casos en los que la tarea, pues, terminaría su ejecución, ¿no? Bueno, básicamente lo más recomendable sería la primera opción, que se complete correctamente, o en su defecto que se haya generado algún error y por eso pues, debe terminar. O es raro que sea una tarea abortada, pero bueno, pudiera darse el caso. La segunda opción, bueno, no digo que no vaya a suscitarse, puede suscitarse, pero bueno, yo lo vería un poco complicado, pero bueno, esa es exclusivamente con un comando select que, como se menciona, vamos a comentar más adelante. La sincronización básica entre tareas en ADA 95 se puede realizar mediante la definición de lo que se conoce como entries o entradas, y este mecanismo de interacción proporcionado por el ADA 95 sirve como un mecanismo de comunicación y también de sincronización de tareas, bueno, entre tareas, perdón. Desde un punto de vista conceptual, un entry se puede entender como una llamada a un procedimiento remoto, de manera que, pues, la tarea que invoca es la que suministra los datos a la tarea receptora. La tarea receptora ejecuta el entry y la tarea que invocó, pues ya recibe los datos resultantes de la invocación en este caso. Bueno, es lo que se hace en general. De este modo, un entry se define en base a un identificador y una serie de parámetros que pueden ser de entrada, de salida o de ambos, vamos a decirlo así, tanto de entrada como de salida. Esta última opción que comentábamos, a efectos prácticos, representa un paso de parámetros por referencia. En el contexto de la sincronización mediante entries, es importante pues hacer especial énfasis e hincapié en que el entry lo ejecuta a la tarea invocada, mientras que la que invoca se va a quedar bloqueada hasta que la ejecución del entry se completa. Este esquema de sincronización, ya estudiado en la sección 2.3.5, se denomina sincronización mediante ese patrón, el Rendes Bus, que recordarán ustedes que hemos comentado en varios problemas, tanto de los que revisamos con semáforos como con el que revisamos en el paso de mensajes. Ese patrón creo que se utilizaba en el ejemplo de los fumadores de cigarrillo, me parece. En los semáforos, cuando vimos el problema del
Barbero. Y bueno, respecto a eso, pues aquí se vuelve a retomar, ¿no? Básicamente, ¿cómo se llama? Es como funcionan estas entries. Uno esperaría que la función que invoca es la que ejecuta el entry, la realidad es que no. La tarea invocada es la que realmente lo ejecuta y después de que lo ejecuta ya le envía los resultados a la función que invocó el entry. Y antes de estudiar cómo se puede modelar un problema clásico de sincronización mediante el uso de este concepto de entries, pues es importante considerar lo que ocurre si en algún momento determinado, como se menciona aquí, pues una tarea no puede atender una invocación sobre un entry. En ese caso particular, la tarea que invoca se bloquea en una cola FIFO que está vinculada al propio entry, del mismo modo que suele plantearse en las implementaciones de los semáforos y la primitiva wait en este caso. Pero bueno, más adelante creo que vamos a tener un poco más de detalle. Sin embargo, bueno, aquí se vuelve a retomar la modelación del problema del buffer limitado, solamente que ahora, pues creo que se va a tratar de abordar, pero ya no con semáforos ni con cola de mensajes, sino con otro concepto y con lenguaje del ADA 95, ¿no? Pero bueno, recordar que ese problema de buffer limitado, también conocido como problema de productor-consumidor, pues plantea una problemática del acceso concurrente al mismo por parte de una serie de productores y consumidores, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Bueno, aquí le anexan la información, pero bueno. En las secciones que se mencionan ahí, la 1.2.1 y la sección 2.3.1, pues se discutió este problema. En la primera, pues se describió esta problemática con una mayor profundidad, mientras que en la unidad 2, o el capítulo 2, se discutió una posible implementación que hacía el uso de semáforos para poder resolver el problema, ¿no? Bueno, en esta sección, tanto el propio buffer en el que se almacenarán los datos, como los procesos de productor y consumidor, se modelarán mediante tareas, que es el concepto del lenguaje de ADA, ¿no? Por otra parte, la gestión del acceso concurrente al buffer, así como la parte de insertar y extraer elementos, se realizará mediante dos entries, que es lo que comentábamos en el punto anterior. Estas entries van a llamarse escribir y leer respectivamente. Y debido a la necesidad de proporcionar distintos servicios, ADA 95 nos va a proporcionar la instrucción select con el objetivo de que una tarea servidora pueda atender a múltiples entries. Este esquema proporciona un mayor nivel de abstracción desde el punto de vista de la tarea que solicita o invoca un servicio, ya que el propio entorno de ejecución garantiza que dos entries gestionadas por una sentencia select nunca se van a ejecutar de manera simultánea. Esto que acabamos de mencionar en esta parte, que nunca se ejecutarán de manera simultánea dos entries al utilizar la palabra select, pues fíjense que va a liberar de mucha, pues no sé si llamarlo responsabilidad, y también de mucha programación al usuario como tal. En los casos anteriores, pues con las primitivas, ya sea con el wait y con el signal en el caso de los semáforos, para garantizar el acceso a la sección crítica, pues hacíamos un wait y para liberarlo un signal, ¿no? Si utilizábamos pasos de mensajes teníamos que utilizar un, bueno, ahorita no recuerdo, creo que era un receive y luego un send para la sección crítica, ¿no? Eso lo tenía que poner de manera general uno como programador. Es eso donde se mencionaba que pues podíamos tener los errores, las limitantes que se comentaban al principio. Sin embargo, aquí simplemente con que yo ponga la palabra select, eso se va a encargar de manera interna de gestionar todo eso. Ya no tengo que poner ninguna primitiva especial
para garantizar el acceso a la sección crítica. Quien gane, pues obtiene el acceso a su sección crítica, a los recursos compartidos, y automáticamente se garantiza que si hay otro proceso que quiera acceder a eso, no va a poder hacerlo, ya es de manera automática, es decir, ya el programador no tiene que poner receive, send o wait y signal respectivamente. Entonces, vamos a decirlo así, se libera un poco de esa responsabilidad del programador, ¿no? Entonces, es un aspecto importante. Y bueno, el siguiente listado de código pues nos mostraría la posible implementación de la tarea buffer, precisamente para llevar a cabo la gestión de un único elemento de información. Ahorita que revisemos eso, dice, como se puede apreciar, el acceso al contenido del buffer se realiza mediante los entries de escribir y leer respectivamente. Y hay que notar cómo el parámetro de este último entry es de salida, ya que leer es la operación de extracción de datos en este caso. Bueno, tendríamos que implementar una tarea. Ya sabemos que pues, la tarea es el concepto fundamental. Hay una tarea que se llama buffer. Aquí están declaradas las dos entries, es escribir. Va a escribir ¿qué? Pues un dato que es de tipo entero. Y el entry leer, ¿qué va a hacer? Pues sacar un dato, en este caso de salida, que es un entero. Y se termina, pues en este caso, la tarea buffer. El cuerpo de la tarea buffer, pues en este caso se declara un entero que se llama temporal. Igual que en los casos anteriores, tenemos un begin y un end buffer para terminar el cuerpo de la tarea buffer. Tenemos el ciclo. Aquí está la palabra que se menciona, el select. Para el almacenamiento del valor entero, aquí hay una palabra que se llama accept, escribir dato integer, y pues attempt le asignas dato y se termina la parte de escribir, o ya sea que almacenes o que recuperes. Ahí sería accept leer, que es el otro entry. En este caso, a dato le asignas temp, fin select, fin del ciclo y fin de la tarea en este caso. Y a continuación se muestra una posible implementación a modo de ejemplo de la tarea consumidor. Aquí tendríamos que hacer nuestra tarea consumidor. El cuerpo del consumidor es un dato de tipo entero. Ahí está el begin, se hace el ciclo. Aquí se va a hacer la lectura del dato. Aquí este buffer es la tarea y se llama el entry, que es leer dato. Se coloca el mensaje de consumidor, dato obtenido, y se imprime pues el dato que se extrajo en este caso. Delay creo que es para un retraso, no sé si es de un segundo, hay que ver. Se termina el ciclo y se termina el consumidor en este caso. Para el productor debería ser algo parecido, nada más que la tarea debería ser productor. Aquí sería tax body productor. Creo que el dato también tendría que ser entero, ahí no tendría que cambiar mucho. Aquí, en vez de hacer la lectura, pues tendría que ser buffer.que escribir, que es la escritura. Y si quieren, pues colocar un mensaje de que el productor está introduciendo un elemento, y también si quieren decir qué elemento, pues lo pueden mandar a imprimir, ¿no? Es lo único que cambiaría, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, no sé si hasta aquí, con esto que hemos comentado, tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. No problema. Todo bien. Bueno, bueno, ya más para terminar, dice que el buffer de la versión anterior solo permitía gestionar un elemento que fuera accedido de manera concurrente por distintos consumidores o productores. Y si nosotros quisiéramos generalizar o manejar realmente un buffer limitado, es decir, un buffer con una capacidad máxima de elementos, pues sería necesario modificar la tarea buffer, añadiendo en este caso un array de elementos, tal y como se muestra en el siguiente listado de código. Pero bueno, ese ya ahorita no lo voy a mencionar. Eso pues lo voy a dejar para la otra clase. Solamente es una pequeña modificación, hay que poner el arreglo y a lo mejor hacer algunas otras pequeñas modificaciones, no sería mucho.
y ya de esa manera pues ya podríamos simular el buffer limitado como tal, ¿no? Como los ejemplos anteriores. Pero fíjense que, bueno, al menos en estas implementaciones que tenemos, ya no utilizamos primitivas ni de wait, ni de signal, ni de receive, ni de enviar. Es decir, simplemente con el select que está ahí, es el que se va a encargar. Si es un productor el que va a introducir el elemento del buffer, pues el productor va a tener el acceso exclusivo, ya que al buffer ya el programador ya no tiene que entrar en esos detalles, se hace de manera automática. De igual forma, si es el consumidor el que entra, pues también se garantiza que solamente el consumidor esté ahí. Y lo mejor del caso es que también si ya no hay chance para poder ingresar más elementos, también de manera automática se va a gestionar esa parte, se va a bloquear, y también si ya no hay elementos que extraer, también se va a generar de manera automática en este caso. Algunas cuestiones un poco más sencillas, vamos a decirlo así, ¿no? Pero bueno, yo creo que por hoy le vamos a dejar aquí. Ya en la siguiente clase, pues revisamos esa modificación que comentábamos. Bueno, no sé si, bueno, voy a tratar de que el día jueves revisemos eso, pero bueno, ya saben que a veces, bueno, en las últimas 2 semanas creo que el jueves no hemos tenido clase, entonces, en dado caso de que no pudiera el jueves, pues ya sería hasta regresando de vacaciones, porque la siguiente semana se nos atraviesa las vacaciones, y sería hasta regresando de vacaciones cuando revisáramos eso, ¿no? Voy a tratar de ver si el jueves podemos revisar eso, aunque sea de manera rápida, pero en dado caso de que no me diese tiempo, pues hasta regresando de vacaciones ya comentamos esa parte, ¿no? Y pues ya seguimos revisando, creo que ya nos van a definir bueno, complementar el ejemplo, porque ahí solamente tenemos la clase, bueno, sí la tarea buffer, pero todavía no hemos creado ni ningún productor ni ningún consumidor, pero creo que si mal no recuerdo, ahí también hace la implementación y ya nos pone también el ejemplo de cómo mandar a ejecutar los procesos y no sé si, bueno, no tiene una captura de salida, pero bueno, ya nos da una idea de cómo tratarlo y manejarlo, ¿no? ¿Qué más les iba a decir? Algo más les iba a decir. Ah, bueno, hace un rato estaba revisando mi WhatsApp y me llegó un mensaje de que recordarán que cada periodo hay un periodo de evaluación a los docentes. No sé cuándo empieza el periodo de evaluación porque la verdad no vi bien la imagen, pero si es en esta semana y se extienden vacaciones y eso, pues les voy a pedir que entren a autoservicios y ¿cómo se llama? Puedan hacer la evaluación, si son tan amables, se los agradecería bastante. Y ¿cómo se llama? Si ya lo hicieron, pues gracias. Si no, los que falten, pues lo pueden hacer, ¿no? Se me olvida esa parte, pues no. Y entonces, bueno, por hoy terminamos, jóvenes. Pues que tengan buena tarde. Y les digo, si el jueves no podemos revisar esto, pues ya lo revisamos regresando. Y ya pues no. Y ya continuamos con el temario. ¿Vale? Hasta luego, profe. Hasta luego, jóvenes. Que tengan buena tarde.